Bienvenidos al episodio número 15 de Platicando de... Y bueno, dije, ya hablamos de muchos temas, ya platicamos, ya tuvimos muchos invitados, pero dije, necesitamos de vuelta a alguien experta en la psicología. Y es por eso que está Yareli de nuevo. Segunda vez aquí. La segunda vez. En este podcast que de verdad es espectacular a cada una de las invitadas e invitados que tienes, porque justamente necesitamos personas que también nos hablen, nos inspiren, nos psicoeduquen, que también nos brinden otra información. Y qué padre que existe este podcast y qué padre que me vuelvas a invitar por segunda vez. Así que me siento muy honrada y muy contenta de poder estar aquí, Jorge. Sí, estaba pensando, dije, ok, ya hablamos de nutrición, ya hablamos de belleza, ya hablamos de emprendimiento. Y dije, necesitamos hablar otra vez de psicología. Y le mandé un mensajito. ¿Qué vas a hacer mañana? No, estoy libre, vámonos al podcast. De aquí soy. Y pues ya sabes que yo encantada siempre que pueda, pues yo soy la más contenta de hablar de estos temas de salud mental, porque creo que nunca es suficiente. A pesar de que las redes sociales de cierta manera inundado de información, mucha de esa información no siempre es la correcta. Entonces creo que nunca va a ser suficiente hablar de temas tan relevantes como lo es la salud mental. Y yo soy un pro de hablar de salud mental. Ya estuve el año pasado en todo este tema, en todo este rollo. Ya padecí, ya todo. Entonces digo, es importante. Y no es que sea un tema de moda. Fíjate que yo lo que digo, no es que sea un tema de moda, es que es un tema que ya se está haciendo consciente. Exacto. Porque anteriormente, eso siempre ha existido, que anteriormente nuestros papás, nuestros abuelos no tuvieron las herramientas y la información adecuada para hacerlo, que hoy en día ya lo tenemos, es precisamente lo hago consciente, no lo estoy haciendo de moda. Claro, sí, y es que sabes, creo que ahí también hay algo que rescatar cuando dicen que la salud mental es de moda, porque creo que se abren dos aristas bien importantes. Una es que realmente no es una moda, es una necesidad y es algo que se requiere hablar de todos los días, porque todos los días convivimos con nuestra salud mental. Sí. Que sobre todo es el tema de nuestras emociones, nuestras conductas, pero también está el otro arista que creo que se ha radicalizado, el que algo no me gusta, ve a terapia. ¿Sí? El que mi amiga ya reaccionó mal, ay, te falta terapia, ve a terapia. Y entonces como que siento que esta parte también lleva a agregarle estigmas a la salud mental, ¿sabes? Porque no todo es terapia, no todo se soluciona en terapia. De acuerdo, oye, eso está bueno, pero bueno también está el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque es un tema importante, un tema fuerte. Ya nos estamos acercando al mes de septiembre. Sí. Ya huele a pozole aquí adentro del podcast. Ya el cascabeleo lo tengo aquí. Ya tengo aquí una mona que me está asustando. Ya se viene todo. Se viene todas las fechas bonitas bonito. Y buenas, ¿no? Siempre digo que a partir de septiembre la vida se pone todavía mucho más bonita, ¿no? Pero haciendo mención en septiembre se tiene el día mundial con la prevención del suicidio. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre el suicidio con nuestra psicóloga, Yareli, y me gustaría que nos dijeras a todos en grosso modo o en corto modo, ¿qué es el suicidio? Wow, creo que no podemos iniciar este podcast si no hablamos de qué es el suicidio, ¿no? Porque bueno, si nos vamos a las definiciones de la OMS, nos dice que el suicidio es un acto en el que una persona prácticamente se quita la vida de una manera deliberada. Pero hoy por hoy, tantas investigaciones, sabemos que más allá de este concepto, el suicidio es una respuesta o es una estrategia para la persona para acabar con ese dolor o acabar con ese sufrimiento, ¿sí? Okay. En otras palabras, el suicidio, incluso hay definiciones que nos dicen que es una estrategia de regulación emocional, es una respuesta, ¿sí? Porque hablar de suicidio, sobre todo la persona que lo piensa, es una manera de evitar y de escapar de lo que está sintiendo en ese momento, que quizás para esa persona es algo muy fuerte, algo muy doloroso, que trae muchísimo sufrimiento. Y entonces hablar del suicidio primeramente hay que destacar que va fuera de las etiquetas. ¿A qué me refiero? Que no es ni el más valiente, ni el más cobarde, ni el que se atrevió. No. Es una respuesta simplemente al dolor para acabar con el sufrimiento.
Y creo que lo podríamos definir o lo podríamos simplificar de la siguiente manera. La persona que muere por suicidio no quiere morir, solamente quiere acabar con el dolor. Ok, eso está bueno porque precisamente eso te iba a preguntar, luego dicen, es que qué cobarde, no afrontó sus problemas, o es que hizo un acto de valentía. Entonces es interesante ese punto de decir, es un escaparate, me lo quiero quitar, ya intenté de esta manera no se puede. ¿El suicidio, Yareli, va asociado a la parte de la depresión? ¿O es como muy punto y aparte o van agarritos de la mano? Depende, ¿sabes? Tenemos también que partir de que el suicidio, cuando hablamos de este tema, tiene que ver con muchísimos factores, ¿no? Muchas aristas, desde lo social, lo biológico, lo familiar, lo cultural, y entonces cuando entendemos todas esas aristas, que también incluso tendríamos que hablar de política, porque la política entra en el tema del suicidio. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Porque muchas veces nos es fácil juzgar a la persona que muere por suicidio, pero no sabe si tiene las herramientas, ¿sabes? O los factores de protección que lo pueden ayudar. ¿A qué me refiero? Pues persona que a lo mejor no tenga un buen ingreso económico. Ya. ¿Sí me explico? Va. Entonces, el suicidio tiene que ver con muchas aristas para su prevención, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué hablo de este tema cuando tú acabas de mencionar acerca de la depresión? Porque una persona que tiene depresión, podríamos decir que es un factor de riesgo para que piense o llegue la ideación suicida. Pero ojo, solo un factor de riesgo, pero no es algo determinante que la persona que tenga depresión o ansiedad piense en suicidio. Entonces es como también un punto y aparte, puedo no estar deprimido, puedo no tener ansiedad, me puedo suicidar de todos modos. Así es. Ok. Particularmente, ¿cuál es la edad en la que más se presenta ese tipo de casos? Claro, y creo que aquí es donde vamos a empezar a soltar ratos. Yo a partir de la vida adulta. Sí, se pone muy, muy difícil. Aquí vamos a empezar a hablar de datos bien importantísimos, Jorge, y es que, para empezar, el suicidio es la 4ª causa de muerte en jóvenes. Y es aquí donde contestas tu pregunta. ¿A partir de qué edades? Las estadísticas nos dicen que de los 15 a los 29 años de edad. Va. Sí, entonces, incluso esa edad también es parte de un factor de riesgo. ¿Sí? Ahora, ¿qué datos tenemos acerca del suicidio, no? También es importante mencionarlo. Bueno, se dice que aproximadamente al año hay 703,000 personas que mueren por suicidio a nivel mundial. Changos. Imagínate. Es demasiado. Es impactante. Y no solamente eso, sino que cada 40 segundos hay una muerte por suicidio. Y además, esto es importantísimo, además que por cada muerte por suicidio hay aproximadamente 25 intentos de suicidio. Que no se consumen. Así es. Y otro punto relevante que casi no se habla cuando hablamos de este tema es que por cada muerte por suicidio hay aproximadamente 135 personas afectadas directas e indirectamente. Y también necesitamos voltear a ver a las personas que se quedan y que tuvieron la muerte de un ser querido y que murió por suicidio. Porque también dentro de los factores de riesgo que estaremos hablando quizás durante el podcast, es también el antecedentes familiares por suicidio. Que es para lo que ya iba. ¿Cuál es ese factor que tú mencionas? ¿O cuáles son los detonantes que me llevan a ese punto? Wow, son muchísimos. El suicidio es multifactorial, ¿sabes? Y creo que jamás me voy a atrever a decir, mira, la persona lo hace por esto, ¿no? Pero antes de que se me olvide, dale. Hablando específicamente de México, la INEGI también arrojó un dato muy importante y nos dice que cada hora en México hay una muerte por suicidio. O sea, cada hora. Y creo que eso es, cuanto más tenemos que hablar de este tema. Así es. Imagínate la cantidad de personas. Sé que obviamente no es como pasó una hora, va una persona, pasó otra hora. No, es como una parte estadística, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo el familiar? ¿Qué está haciendo gobierno? ¿Qué está haciendo todo tu entorno, nuestro entorno, para que nos den las herramientas y cuidar esa parte? Es que es justamente eso, ¿sí? Por eso te decía que hay muchísimas aristas en la prevención del suicidio. Pero más allá de qué estamos haciendo es ¿qué tenemos, no? ¿Qué tenemos? Porque he tenido la fortuna de
de estar frente a una campaña que se llama #MeImportas, que la impulsamos en el 2020, donde fuimos a todos los municipios del estado de Nayarit. Justamente fue una campaña de prevención del suicidio y yo quedé muy impactada, te lo juro, impactada, porque hay gente que ni siquiera sabe cómo se siente, que uno no le puede poner nombre a lo que siente, solamente quiere acabar con el dolor. Y cuando hablamos de temas que, si tú quieres, significantes como lo son las emociones, a muchas personas les cambia la vida. Si hablamos de estrategias de regulación, tanto de ansiedad, estrategias de autocuidado para la depresión, entre otras cosas de necesidades que habían en esos municipios, para ellos era vida toda esa información, ¿sabes? Entonces yo me he percatado que más allá de qué hacemos es qué tenemos, porque a veces no tenemos ni las herramientas ni la información, ¿sí? No lo tenemos, y yo te lo puedo decir como psicóloga privada, que he atendido personas de todo tipo de diferentes municipios, y también tristemente he atendido pacientes que no tienen el sustento económico y que termino regalándoles el tratamiento. Y entonces incluso hasta para ellos el lenguaje lo necesito cambiar, necesito tener un lenguaje adecuado para que me entienda lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que dice, ay, pero hay mucha información en internet. Sí, pero aunque haya mucha información, mucha gente no lo va a entender. Exacto. Y fíjate entonces, perdón. No sé, adelante. No, o sea, es que realmente estoy de acuerdo contigo, porque uno de los motivos por los que yo inicié el podcast el año pasado, lo inicié con temas psicológicos, sobre los tipos de apegos y todo lo demás, porque es algo que a mí me funcionó bastante, pero que también caí en cuenta que muchas personas no tienen el acceso a esa información, porque es información que cuesta. Claro. No es como que voy a la tienda de la esquina, señora, me siento así, pues no, échale ganas, no, te va a googlear, te vas a morir, no, para nada. Pero sí me costó pagar terapia con psicóloga privada. Me tocó tomar terapia en línea con una tanatóloga, Eva Latapí, no sé si por ahí la llegas a conocer, es de Cancún, y libros, o sea, yo también le eché ganas y empezar por mí, ¿no? Pero lo que me costó. Claro. Cuesta la terapia privada, cuesta las conexiones con la psicóloga, cuestan los libros, pero afortunadamente, gracias a Dios, tuve la posibilidad de hacerlo, pero ¿cuántas personas no tienen ese acceso? ¿Cuántas personas no tienen recursos para poder pagar un psicólogo privado? Entonces es ahí donde se vuelve lo complejo. Claro, se vuelve muy, muy complejo, y entonces ¿qué tenemos? Entonces, ¿cuál es nuestra chamba? Porque la prevención del suicidio no solamente le compete al gobierno, a todos, incluso a ti, Jorge, tú que brindas información, decir, a ver, la información que estoy brindando realmente va a afectar o va a perjudicar o va a generar ansiedad, ¿no? Incluso un dato importante o un paréntesis es cuando viene la pandemia, ¿no? La misma OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se percató que el estar tan informados en las noticias de cuántas muertes por COVID, cuánto esto, generó muchísima ansiedad, afectó. Entonces, ¿cuál fue una de las estrategias? Disminuye el consumo de las redes sociales. Disminúyelas, porque también las redes sociales, incluso, porque hoy en día necesitamos hablar de redes sociales, porque hoy en día todos estamos allá adentro. Entonces, también como factor de riesgo muchas veces puede ser el consumo que le das a las redes sociales. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahora imagínate, si en la pandemia la misma OMS dijo, disminuyen las redes sociales o las noticias porque está generando ansiedad. Ahora imagínate los que estamos en el día a día y que no hacemos caso a esta información tan importante. ¿Sí me explico? Sí, y fíjate que yo sí fui de esas personas de que yo mismo dejé mi teléfono de seguir noticias porque sí te afectaba. Entonces, ahí también, ¿cómo yo puedo, déjame plantear bien la pregunta, ¿cómo puedo descubrir si alguien trae un pensamiento de suicidio? O sea, si es como muy notorio o no es notorio. Hay como el 1, 2, 3 decir, por ahí, porque muchas veces no ando diciendo ahí por la vida, oye, me quiero matar y me voy a matar mañana a las 3 de la tarde. No, pero hay detonantes que uno como familiar puede descubrir eso. Claro que sí, y de verdad gracias, Jorge, por plantear estas preguntas, porque es ahí justamente donde nos lleva a convertirnos en alguien que puede acompañar y sostener a alguien, ¿no? Que tiene conducta suicida, ¿no? Que es el término correcto. Principalmente, es que hay mucha información en mi cabeza que quiero decirles, se los juro. Velas escupiendo y yo voy escuchando. Sí, mucha información en mi cabeza, pero bueno, vamos a iniciar con estos factores o señales de alarma, ¿no? Okay. Señales de alerta en la conducta. Claro que las hay. Principalmente es poner atención al cambio de la conducta o al cambio del comportamiento. ¿Qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, Jorge,
Todos sabemos que eres una persona que eres extrovertida, que siempre llegas y saludas y estás sonriente. Pero imagínate que de repente, Jorge, tengas semanas en donde llega serio, nos saluda y es como de ¿cómo estás? Bien. Y a lo mejor de repente veo que te escapas y estás llorando. Esos son señales. Ojo, no significa que esté pensando en el suicidio, pero son señales que necesitamos ponerle atención. Y es acercarnos a Jorge, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, primeramente, la señal es el cambio en el comportamiento, ¿sí? Segundo es en el estado de ánimo también. Es decir, está muy triste o todo lo contrario. Ahora es extrovertido. De ser introvertido se vuelve extrovertido. O sea, también puede aplicar eso. Claro. O sea, puedo ser yo, mi estatus normal es serio, callado, y si me pongo muy extrovertido... También puede ser una señal. Que se puede traducir a querer llamar la atención. Es como, hey, ponme atención. O sea, ¿ocupo ayuda? ¿O es como muy independiente? Muy independiente. Tiene muchas respuestas esta conducta, ¿no? Pero sí es importante ponerles atención, ¿sí? Wow. También la cuestión verbal, ¿sí? Y es ahí donde viene lo que tú acabas de mencionar. Hay personas, y que incluso hay estudios que lo revelan, que sí avisan que quieren morir por suicidio. Ok. Es algo curioso, pero es cierto. Sí lo hay. Por ejemplo, solamente son verbalizaciones que necesitamos prestarle atención, como por ejemplo, ¿sabes? Estoy muy cansado. ¿Cómo quisiera simplemente dormir y ya no despertar? Sobre todo si es algo que hacemos constantemente, porque, ojo, todos en algún momento hemos hecho ese tipo de comentarios, ¿a poco no? Sí. La neta. Y no significa que estoy pensando o hay ideaciones suicidas, no. Significa que simplemente en ese momento fue un comentario no dirigido hacia la muerte, pero hay comentarios que son dirigidos hacia la muerte. Y sobre todo cuando son constantes. Como de que, ay no, cómo quisiera ya no estar aquí. Cómo quisiera, no sé, estar con mi abuelita, ¿no? Que a lo mejor falleció. Entonces, esas verbalizaciones hay que prestarle muchísima atención, porque nos está diciendo algo. También otra señal es que la persona empieza a regalar cosas valiosas. O sea, a lo mejor veo ese termo que tienes aquí, a lo mejor te lo dio tu abuelito. Y para ti es muy valioso y en su momento no querías que nadie lo agarrara. Y de repente llegas conmigo y me dices, ¿sabes qué, Yareli? Quiero que te quedes con esto. Es como de, oye, préstale atención, ¿qué está pasando? Como porque exacto, ¿por qué me lo está regalando si es algo valioso para él? Luego te llega con el perrito de toda la vida y te lo regala. Exacto, y es como de, aparte, algo está pasando aquí. Y es prestarle atención a este tipo de conductas, ¿no? También, pues bueno, en el estado de ánimo puede ser que esté muy irritado o irritada, o que empiece a dormir mucho, o que no duerma, que empiece a comer mucho, que no coma. Entonces, la clave es la modificación o el cambio del comportamiento. Puede existir, por ejemplo, ahorita me siento muy feliz, pero ya a partir de mi día me siento ya muy triste y ya pasó algo y ya me enojé, detoné. ¿Puede relacionarse también como esos cambios o picos de emociones frecuentes durante el día? ¿O no tiene nada que ver ya en esa parte? Sí, o sea, puede ser que también el cambio de humor constante, ¿no? Como una montaña rusa, puede que sí sea una señal de alerta, pero también aquí, muy importantísimo, necesitamos prestar atención al contexto. ¿Qué pasa en el contexto de la persona? Y es aquí donde quiero hablar sobre los factores de análisis, ¿sí? Que para nosotros es importante. Vamos a iniciar principalmente con los factores de riesgos. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo? Bueno, son aquellas características o circunstancias donde las personas tienen más riesgo a morir por suicidio, por la falta de, en este caso, de recursos y de habilidades, como por ejemplo, imagínate, alguien que vive en un contexto de violencia, alguien que vive en zonas de bajos recursos. ¿Me explico? Alguien que quizás no tiene estrategias para regularse emocionalmente, que no tiene ni acceso a la terapia, porque eso es una realidad. Que lo que hablábamos hace ratito. La terapia es un privilegio, hasta ahorita. ¿Sí? Sí. Entonces, estos son factores de riesgo, es decir, la persona puede pasar por problemas, pero es todavía más propensa, por así decirlo, a que lo viva. ¿Me explico? Porque no tiene las herramientas. Entonces hay que prestarle atención a los factores de riesgo. Luego tenemos todo lo contrario, los factores de protección, que son aquellos contextos, escenarios donde las personas sí tienen cómo regularse emocionalmente y vivir en bienestar emocional. ¿Sí? O sea, vivir con eso. No, factores de protección es como que aquellas cosas que yo tengo
que sé que me pueden dar un bienestar emocional. Como por ejemplo, ok, va, ¿sí? Ya te entendí. Como por ejemplo, un trabajo que tenga un sueldo digno. Va, y con eso ok, ya te entendí perfectamente. Por ejemplo, tener un proyecto de vida. Ok. Tener una familia donde es mi red de apoyo. Un motivo por el cual levantarte prácticamente día con día, así de simple. No lo pudiste explicar mejor. Esa es la diferencia entre factores de riesgo y factores de protección. Porque el factor de riesgo hay personas que no tienen familia o que tienen familia pero que viven violencia. Sufren maltratos, sufren abusos, violaciones. También algo que se me lo voy a mencionar son los factores de riesgo. Son personas que, por ejemplo, ya viven en adicciones. Ok. ¿Sí? Y entonces los factores de protección es todo lo contrario. Tengo acceso quizás a la salud mental, tengo redes de apoyo, tengo un trabajo digno, con un sueldo digno, no tengo una buena alimentación, duermo bien. Todo eso que a mí me ayuda a protegerme, ¿sabes? Aunque tengas que protegerte, pero puede existir el problema. Sin embargo, me pongo de ejemplo, ¿no? Supongamos que está Vallejo y está Juanito, es un ejemplo. Entonces, Juanito quizás vive solo, no tiene a sus papás, no tiene pareja, literal solamente es él, tiene un trabajo que no le gusta, que no es bien pagado, trae un poquito de deudas, y está Vallejo en otro panorama donde está con mamá y papá, tiene acceso a lo que tú comentas y tenemos el mismo problema. La diferencia va a cambiar es que este amigo tiene esos factores que tú mencionas de riesgo y mis factores son completamente distintos a los de él, que es lo que va a ayudar a esa parte. Lo estoy comprendiendo bien. Entonces Juanito tiene más riesgos de morir por suicidio. Por la falta de... Tiene que ver muchísimo entonces su entorno. Por supuesto. Todo. Amo las terapias contextuales porque nos enseña cómo el entorno es importantísimo, ¿sí? O sea, no podemos juzgar como aquella persona que no tiene los factores de protección solo porque murió por suicidio. ¿Por qué? Porque principalmente necesitamos entender que cada persona tenemos recursos distintos, que aún así teniendo los recursos podemos pensar, puede llegar el pensamiento suicida. Es lo que voy. Existe como la forma de decir, me llegó el pensamiento de que me quiero morir, de que me quiero quitar la vida y lo puedo hacer consciente, decir, hey, me estoy haciendo consciente de que me está pasando esto, de que me quiero quitar la vida, ¿pido ayuda? ¿O es como un flechazo y ya? No, ya quedó? Obvio, es que tiene muchos, ahora sí que depende, ¿no? Sería la respuesta, porque hay personas que pueden buscar la ayuda, pero otras personas que no. Porque imagínate, si no pueden comunicar el problema que los está llevando a este pensamiento, quizás va a ser difícil decirle, ¿sabes qué? He pensado en morirme, ¿no? Y morir por suicidio, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no? Entonces, aquí es donde también vamos a hablar acerca de estrategias de cómo acompañar a personas. Pero entonces, hablando de los factores de análisis, que son los factores de riesgo, los factores de protección, también están las señales que ya las hablamos, ¿no? Ver el cambio de comportamiento en la persona, las verbalizaciones que tenga, los estados de ánimo. Pero el cuarto punto también de los factores de análisis son los factores precipitantes. Ok. ¿Qué vienen siendo? ¿A qué se refiere esto? Son aquellos eventos que pueden detonar la conducta suicida, ¿sí? Sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgos. Un ejemplo es, imagínate yo vivir en una zona donde quizás no tengo los mismos derechos, ¿no? Porque se supone que tenemos derechos, pero no de la misma manera. En donde quizás tenga que mantener a mi familia, pero mi trabajo no es el mejor, mi sueldo no es el mejor, y de repente me corren del trabajo. Es un detonante. Es un detonante. O simplemente soy bajo recursos o mi economía no es la más estable. Es más, estoy hasta por debajo del salario mínimo y de repente me entero que un familiar muy importante falleció o le acaban de diagnosticar una enfermedad que quizás va a ser muy costosa. Esos son los factores precipitantes, detonadores. ¡Pum! Rápido de ellos. Sí. Exacto. Y recuerden nuevamente que el suicidio es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta al dolor, al sufrimiento. Por lo tanto, se convierte en un escape, se convierte en una evitación al malestar. Como que si tuviera una espina, me estamos ya listo, en automático. Exacto. Por eso el suicidio lo tenemos que ver desde la conducta suicida, ¿no? ¿Cuál es esa función que la persona le quiere dar?
Y es aquí donde llegamos a entender que las conductas son funcionales. Yo soy como soy porque me funciona y hay algo atrás de esto. Ok. ¿Cómo puedo yo acompañar a una persona, un familiar, un amigo, que está pasando un proceso similar o que me está dando como esos señales, señalitas, ¿no? ese foquito? ¿Cómo puedo acercarme con él? ¿Cómo puedo decirle? ¿Cómo puedo acompañarlo? Claro, principalmente es no tener tabús, no tener vergüenza de hablar del suicidio, ¿sí? Y aquí voy a tocar un poquito un mito, ¿no? Que dicen es que si hablamos del suicidio podríamos inspirar a personas a que lo hagan, ¿no? Pero no es cierto, eso es una mentira, al contrario, hablar de ese tema abiertamente como lo que es, porque es un problema de salud pública, es un problema social, nos ayuda a la prevención, a entender, sobre todo a que esa persona que lo está pensando comprenda que no es la única que lo ha pensado, que muchos hemos pensado y hemos tenido ese pensamiento como un escape. Porque, insisto, la persona que muere por suicidio no quiere morir, solamente quiere acabar con el dolor. Entonces, principalmente quita todos los tabús de ese tema. Porque, insisto, no se trata de etiqueta, no se trata de que lo hace el más valiente o el más cobarde o el que... No. Se trata de que la persona lo hizo por algo y punto. Hasta ahí. Entonces, principalmente sería eso. Lo segundo que yo recomendaría es... documéntate, busca información, busca ayuda, escucha este episodio una y otra vez hasta que nos quede claro qué es lo que pasa con este tema. Y ahora sí, viene una estrategia que se llama QPR. QPR se llama la estrategia. Ojo con esto, esta estrategia no es una manera de hacer una intervención clínica o psicoterapéutica, no. Okay. Simplemente es una herramienta que nos ayuda a acompañar a alguien para acercarlo a las instituciones o a los profesionales correctos. Okay. ¿Sí? Tampoco es consejería ni nada por el estilo, solo es acompañamiento. Y eso quiero dejarlo bien claro porque de repente es como de que, pues ya me sé la técnica QPR, puedo casi aplicarla y hasta hacerme cargo de la persona. Y no, eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, diciendo esto, empezamos con que es la Q, que es question, que sería preguntar. ¿Sí? Preguntar a qué me refiero. Vuelvo a poner el ejemplo de Jorge. De repente llegas muy, muy callado. Ya tengo días observándote de esta manera. Y entonces me acerco a ti y te digo, oye, Vallejo, ¿todo bien? Fíjate que pues tú siempre eres el alma de la oficina. Y de repente, no, o sea, todo está muy bien. Has tenido días difíciles. ¿Qué ha pasado? Es decir, preguntarte. Primero, no suponer. Es preguntar. Yo te he notado así. Y a lo mejor tú me vas a decir, no, fíjate que, pues sí he estado triste, fíjate que, no sé, mi perrito, le ha dolido mucho el estómago y una comida, y fíjate que para mí él es alguien bien importante, ¿no? Entonces sí me tiene muy triste. Ok. ¿Sí me explico? Es decir, primero pregunta. Al chile, al grano. Sí, la verdad, primero pregunta. Pero puede que la persona te diga, no, le he pasado muy mal. Entonces es ahí donde viene, ya dijimos QPR, viene la P, que es persuadir. Ok. ¿Qué es el persuadir? Ahora sí decir, ok, estás mal porque ha pasado ese problema. Ok, ¿y quién te está apoyando en este momento? No, pues nadie. ¿Y quién sabe acerca de esto? Nadie lo sabe. Ok, no sé, ¿qué vas a hacer después de salir de la oficina? Nada, me voy a encerrar, solo quiero dormir. ¿Quieres que te acompañe? Te invito a un café. Es decir, hay que persuadir a la persona. Como incentivar por algo así. Exacto. Y dentro de persuadir a la persona, ahora sí es, oye, Vallejo, ¿no has pensado en el suicidio? Literalmente te pregunto. Sí, pero dentro de persuadir es conectar con la persona. Es decir, oye, Vallejo, lo que tú me platicas es algo muy, muy fuerte. Si yo estuviera en tu lugar, probablemente me sentiría de la misma manera que tú y no la estaría pasando nada bien. Por lo que me gustaría preguntarte algo que quizás yo en algún momento también lo he pensado cuando estoy en situaciones así. ¿Has pensado en el suicidio? No tenerle miedo a esas preguntas, pero obviamente siempre con validación emocional, ¿no? Ok. Entonces a lo mejor Vallejo me va a decir, fíjate que sí lo he pensado porque no puedo. No sé, siento que el pecho me aprieta y lloro todas las noches, no encuentro soluciones.
solución que me pongas, solución que créeme que ya la pensé y ¿sabes? Entonces ahí ya empezaron a persuadir, por lo tanto llevo una conexión. Ya entiendo. Entonces la R que QPR nos dice ahora, refiere. Va. Es decir, no te quedes con la persona, porque no eres especialista. Entonces refiere a la persona. Es decir, Vallejo, te agradezco mucho que me hayas platicado esto y como tú eres muy importante para mí e importante para muchas personas aquí, ¿te parece si buscamos alguna institución? Y a lo mejor Vallejo me dice, es que no tengo dinero. Mira, vamos a buscar, no sé, instituciones públicas, ¿no? El DIF, CESAME, no sé, tantas que hay hoy en día, ¿verdad? Sí. Yo te acompaño. Vamos juntos a sacar una cita, vamos juntos a incluso... Fíjate que puedo investigar líneas de ayuda. De ayuda que te puedan acompañar. Yo voy a estar ahí. De verdad, yo te voy a acompañar en todo momento. O a lo mejor si yo tengo las posibilidades, no te preocupes, yo te voy a pagar la sesión para que comprendas qué es lo que está pasando. Entonces ya refiero. Sí. Oye, eso está bien importante. Yo no conocía el QPR sí. Y creo que toda esta plática es con lo que me quedo, el QPR, y obviamente lo que dices previamente, los detonantes, todo lo que puede implicar esa parte, pero hemos llegado ya al final. Me encantaría que siguiéramos hablando, pero hemos llegado ya al final. Todavía me quedan muchas preguntas como de si ya estoy viendo a la persona que lo va a hacer, cómo puedo intervenir. O sea, hay mucho tema por donde abordar todo esto. Así que tienes que regresar. Claro, una segunda parte. Tienes que regresar porque esto amerita una segunda. No, en verdad, amerita una segunda parte. Encantada. Porque yo sí tengo la duda de decir, si una persona ya lo está a punto de hacer y la estoy viendo cómo interviene. O sea, hay muchísimo. Entonces, te agradezco tu tiempo. Te agradezco que hayas abordado este tema. Hay mucho todavía de dónde hablar. Vas a regresar eso sin duda alguna porque tenemos que terminar este tema. Y confío en que todas las personas allá en casita que nos están viendo mediante la televisora, que nos están escuchando por la plataforma de Spotify, les va a funcionar. Yo ya pasé por todo esto. Sin duda alguna, aún no me siento listo y preparado como para poderlo hablar y platicar públicamente. Pero si tú no tienes una persona aliada, una persona de apoyo, híjole, esto se vuelve difícil. Y si no tienes una terapia, si no vas con una persona profesional a que te ayude, está caótico todo eso. Así que, Yareli, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio y que estés aquí con nosotros. Yo encantada, como siempre, y claro que estoy lista para la segunda parte de ese tema tan importante. Por aquí nos vamos a ver. Así que, si todo sale bien, nos vemos la próxima semana en un episodio más de Platicando de. Nos vemos.